¿Es la clase de bioquímica? Ah, bravo, bravo. Qué bueno que están aquí. Porque la plática de esta mañana les va a hacer mucho sentido, verán. ¿Qué ocupa? Ah, Yo tengo la charla, pero lo tengo, ¿eh? Sí, sí. USB. Pero hay quién está en la cabina, Luis. Ven, ¿no, Luisito? Porfa. Bueno, tú tranquila, yo puedo platicar. Sí, sí, vos hablar, Zoraida, mientras yo encuentro el pendrive, pues si no voy a tener que inventar. Ahorita que encuentre la doctora en pendrive. El encendedor, pero no el pendrive. No está, Aquí está, aquí está. Sabía que lo tenía, pero no lo encontraba. todavía estamos iniciando transmisión, ¿verdad? Hoy salió todo lo del pendrive. Ya salió todo lo del pendrive. Bueno, entonces le a todas las personas que nos están viendo por nuestras redes sociales. Decidimos abrir esta plática que vamos a tener esta mañana e invitarles a, por supuesto, nuestros alumnos que siempre serán nuestro principal auditorio. Todas las actividades académicas que aquí realizamos están pensadas primero para ustedes. Esta mañana tenemos el lujo de tener con nosotros a la doctora Mariana Herrera Piñero, que es pues leo de una vez su semblanza. Ella es doctora en ciencias biológicas por la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en genética forense y molecular en la Sociedad Argentina de Genética Forense. Ha publicado diversos trabajos científicos, dirigió tesis doctorales y de licenciatura, formó parte de la comisión evaluadora para el título en la especialidad en genética forense de la Sociedad Argentina de Genética Forense. Fue miembro de la Comisión Asesora en Investigación en Salud del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, y actualmente integra el Comité Nacional de Ética en la Ciencia. Ha disertado en diversos cursos y seminarios y cuenta con una vasta experiencia en genética forense y en trabajos vinculados a la identificación de personas. En 2015 fue designada como directora general técnica del Banco Nacional de Datos Genéticos en la Argentina y en 2019 volvió a ganar el concurso por el puesto en el que se desempeña a la fecha. Yo les puedo ir platicando en lo que la doctora está lista que, bueno, para el grupo de profesores investigadores de esta escuela, pues es una gran oportunidad tenerla esta mañana con nosotros y compartirle, ya lo hemos hecho en los minutos anteriores, pues un poco de lo que hacemos, del trabajo que aquí se realiza en el área de investigación y de formación de científicos y científicas forenses. Y tenemos varios temas en común, pero creo que se puede resaltar y comenzar a mencionarlos porque el trabajo que la doctora ha realizado, realiza últimamente, está muy enfocado en la identificación de personas. Ustedes sabrán que en Argentina, pues ha habido épocas en que de represión política que dieron lugar a la desaparición de muchas, muchas personas. Después se han creado comisiones de la verdad o diversas comisiones que no podrían funcionar en la búsqueda de verdad si no se ligan con el trabajo de los científicos argentinos, sobre todo en materia de genética, para identificar personas. Se acordarán de las madres de Plaza de Mayo, que tanto trabajo han hecho por décadas para buscar a los nietos. Entonces, ese tipo de tareas no podrían ser posibles si no hubiese sido con el trabajo de los científicos genetistas que han trabajado, que han desarrollado bancos, que están haciendo trabajo de comparación en esa latitud.
Es algo que nosotros tenemos que hacer en México, que nuestras políticas públicas se lo han planteado como muy necesario para enfrentar los problemas que tenemos actualmente. Entonces nos interesa mucho escuchar esta experiencia argentina que nos va a comentar esta mañana la doctora Herrera. Entonces, bueno, pues ya con esta introducción y con el enorme gusto de tenerla entre nosotros, gracias a la Embajada Argentina por las gestiones de hacer esta reunión posible. Y por supuesto a la doctora María Elena Bravo, que también coordinó todo desde la jefatura de investigación de esta escuela, pues le damos la más cordial bienvenida a la doctora y le dejo el uso de la voz. Bueno, gracias, Zoraida. Les quiero agradecer muchísimo haberme recibido acá. La verdad que ustedes son muy jóvenes, pero hubo una dictadura en la Argentina que duró desde 1976 hasta 1983, y muchísimos de los argentinos que tuvieron que exiliarse en nuestro país vinieron acá y México los recibió con los brazos abiertos. Y es gracias, digamos, a esa recepción que Argentina y México tienen digamos, un afecto muy, muy fuerte, y nosotros tenemos un interés genuino. De hecho, yo he venido junto con una comisión, como para empezar a trabajar conjuntamente en una cooperación que tiene que ver con las políticas de memoria, verdad y justicia, con lo que tiene que ver con los archivos de datos y los archivos, digamos, históricos de cada uno de nuestros países, cómo los conformamos, y al mismo tiempo con establecer un sistema de colaboración en lo que tiene que ver con el proceso de identificación de personas desaparecidas. Entonces yo les voy a contar la experiencia de la Argentina. Me parece que es una buena forma de entender cómo ese proceso histórico, que ahora ya tiene 36 años de vida, que es la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, muestra no solamente la evolución de la genética forense, sino también muestra cómo se puede conformar una sintonía virtuosa de interacción entre las instituciones que trabajan en la búsqueda de identificación de personas desaparecidas. Entonces, nada, quería contarles un poco de lo que es la historia de la Argentina, de lo que sucedió, y ojalá esto sirva para que el día de mañana ustedes también se puedan hacer preguntas, como nos hicimos nosotros como científicos en su momento, para poder dar respuesta a tantas búsquedas. No sé, ¿hay algo como para pasar? No, ¿no? No, está bien, yo por un tema de mirar, pero allá. Bueno, hay un libro que se puede descargar de la página web del Banco Nacional de Datos Genéticos, que se llama Ciencia por la Identidad, donde cuenta la historia del banco y la historia de los desarrollos que se fueron haciendo alrededor de la ciencia aplicada a la búsqueda de los nietos y las nietas de las abuelas de Plaza de Mayo, pero así que si después quieren leer más, les puedo pasar el link. Como ya les dije antes, la Argentina pasó por una dictadura cívico-militar que duró desde 1976 hasta 1983. Y durante... Ah, fantástico. Y durante ese periodo, bueno, el saldo de víctimas fueron aproximadamente unas 30.000 personas desaparecidas, y entre esas personas desaparecidas hubo mujeres que se encontraban con sus niños a la hora de ser secuestradas, o mujeres que se encontraban embarazadas y que fueron llevadas a centros clandestinos de detención. Y en esos centros clandestinos también hubieron maternidades clandestinas, donde nacieron sus niños, y esos niños, en lugar de ser devueltos a sus familias de origen, fueron apropiados por la propia dictadura. ¿Está bien? Y esto, que parece, digamos, algo que hubiera sucedido solamente en la Argentina, a ver cómo es esto. Ahí va. Esto que parece que hubiera sido algo que ocurrió solamente en la Argentina, no fue más que un plan sistemático de apropiación que ya tenía raíces durante la dictadura de Franco. Durante la dictadura de Franco en España se apropiaron de entre 30.000 y 40.000 niños, con el discurso de que los niños no podían ser, o sea, los niños de familias comunistas no debían ser criados
dentro de las familias comunistas, sino que tenían que entregarse a familias que fueran católicas, digamos que estuvieran de acuerdo con el régimen, para que ese gen rojo, y ahí hablaban de, es muy cómico porque hablaban de que había un gen rojo, que tenían que cortar la transmisión de ese gen rojo a lo largo de las distintas generaciones. Y de esta manera privaron de su identidad a más de 30.000 niños. Hoy ya creo que son pocos los que viven, porque deben tener más de 100 años, ¿está bien? Y en el momento en que se generó la privación de esa identidad que se le niega a una persona, es una identidad que se hereda a las generaciones siguientes. Y hoy en día en España, los nietos y los bisnietos de esas personas que fueron apropiadas siguen reclamando por su propia identidad, porque no saben de quiénes fueron sus antepasados. A ver. En Argentina hubo, digamos, durante la dictadura hubo alguien que se llamaba el general Camps, que manejaba lo que era el circuito de centros clandestinos de la provincia de Buenos Aires, y ese general Camps, que durante el inicio del gobierno democrático, post-dictadura, se encontraba en España, dio justo una declaración en la cual lo que planteaba es: lo que hice fue entregar a algunos de estos niños a organizaciones de beneficencia para que les encontraran nuevos padres. Los subversivos educan a sus hijos para la subversión, y eso hay que impedirlo. Y eso ya hablaba de que esta apropiación o robo de bebés no era algo que se dio por el azar, sino que era algo que había sido pensado políticamente en ese momento. Bueno, ¿quiénes son las madres y quiénes son las abuelas de Plaza de Mayo? En la Argentina tuvimos dos movimientos muy, muy fuertes de familiares víctimas que tenían algún hijo o alguna hija producto de la desaparición forzada por la dictadura. En 1977, en abril de 1977, surge un movimiento que es el de madres. Las madres buscaban a sus hijos y a sus hijas, se juntaban en la Plaza de Mayo, que sería como el Zócalo, acá la Plaza del Zócalo, y se sentaban para tratar de discutir ahí, porque estaba prohibido hacer reuniones, entonces iban a la plaza con maíz para darles a las palomas y se ponían a charlar ahí, y trataban de unirse para contarse sus casos y tratar de investigar y ver cuáles eran los recursos que tenían a nivel judicial para interponer amparos por sus hijos y sus hijas. Los militares les dicen que circulen, que no molesten, que no se podían reunir ahí. Entonces ellas empezaron a girar alrededor de la Plaza de Mayo. Eso fue un día jueves de abril de 1977, y a partir de ahí no dejaron de dar vueltas a la Plaza de Mayo todos los jueves durante los 46 años desde que se inició la dictadura. Así que, digamos, es un movimiento muy fuerte. Hoy, obviamente, la mayoría de las madres han fallecido, y de ese grupo de madres, un día surgió una madre que dijo: mi hija estaba embarazada y yo quiero saber qué fue de ese bebé, si nació, dónde está ese bebé, quiero que me lo devuelvan porque es mi nieto y mi hija hubiera querido que yo lo tuviera conmigo. Entonces, en ese momento se convoca dentro de las madres, empiezan a hablar, y hay muchas que también estaban en la misma situación, y se conforma otro movimiento que es el de Abuelas de Plaza de Mayo, que es un desprendimiento de Madres de Plaza de Mayo. Y ahí empiezan las abuelas, que al principio se llamaban Abuelas Argentinas en búsqueda de sus nietitos, ¿está bien? Y comenzaron a pedirle ya durante la dictadura a los jueces que por favor que les dijeran dónde estaban esos niños que habían nacido en cautiverio, porque ellas no les conocían la cara, ¿está bien? Y que querían saber cuál había sido ese destino. Sí conocían a los niños que fueron secuestrados con sus padres y sus madres, entonces eso fue más fácil recuperarlos al reconocerlos, pero no los casos de los que habían nacido en cautiverio. Bueno, esta frase la dijo Delia Giovanola: no había un manual que nos enseñara a buscar un nieto. Esto era una situación completamente anormal, era una anomalía dentro de lo que significaba, digamos, la apropiación. O sea, uno sabía que un padre o una madre buscaba a su hijo, pero nunca que una abuela pudiera estar buscando a un nieto o a una nieta. Entonces ellas tuvieron que establecer
todo un mecanismo de búsqueda, donde ellas mismas eran detectives, se paraban al lado de una escuela, se quedaban mirando a ver si salía ese nietito que había desaparecido junto a su papá o a su mamá, o iban a la casa cuna, que es el lugar donde van los niños, los bebés encontrados, digamos que no se sabe quiénes son los padres, si se entregan en adopción, o iban a los registros de nacimiento y pedían actas de nacimiento, o sea, establecieron todo un procedimiento de búsqueda que, aunque ustedes no lo crean, es el mismo procedimiento que hoy en día se trabaja desde el Estado Nacional para poder dar respuesta a otros casos de tráfico de bebés. Bueno, esto lo voy a pasar. La pregunta de las abuelas, que creo que, yo siempre digo que las abuelas se merecen el premio Nobel de Medicina, ¿no? O de Ciencia, si existiera esa categoría, porque ellas empezaron a preguntarse si la ciencia podía dar respuesta para que, si a ellas les entregaban un bebé, que fuera el verdadero bebé, el hijo de su hijo o de su hija desaparecidos, y no cualquier bebé. Entonces, esto no estaba desarrollado, la genética forense estaba muy en pañales. Ustedes imagínense que esta pregunta ellas se las empezaron a hacer en 1977, ¿está bien? Ni siquiera había buenas metodologías de extracción de ADN como para hacer una prueba genética, ¿está bien? Entonces, empezar a interpelar a la ciencia y decirles, miren, nosotros necesitamos algo que sea, en lugar de un índice de paternidad, un índice de abuelidad. Por favor, denos esta respuesta, fue algo revolucionario. De hecho, cuando ellas en 1978 empezaron a deambular, a interpelar a científicos en Europa y en otros países, les decían que no, que esto no era posible, que no podía desarrollarse un valor estadístico que permitiera, a partir de los abuelos, identificar a un nieto o una nieta. Tanto es así que pasaron varios años hasta que en 1984, imagínense que ellas empezaron a interpelar a la ciencia en 1978. En 1984 llegan a Estados Unidos, donde había un genetista que es Víctor Penchazade. Acá en la foto, este es Víctor, ¿está bien? Y Víctor conforma un grupo de investigadores, dijo, sí, tenemos que encontrar una respuesta para esto, tenemos que poder identificar en ausencia de los padres. Entonces convoca un grupo de investigadores, bioquímicos, matemáticos, porque lo que primero había que hacer era desarrollar un índice matemático que ellos lo denominaron el índice de abuelidad. Entonces empezaron a plantearse con qué marcadores. No había, no existían los marcadores genéticos que existen hoy en día, estaban a lo sumo, estaban las ondas de Jeffries, que eran una técnica muy compleja que no les servía para hacer un índice de abuelidad. Entonces empezaron a pensar en marcadores bioquímicos. ¿Qué marcadores bioquímicos podían servir? Y ahí empezaron a pensar en los grupos sanguíneos, los antígenos de histocompatibilidad, que ustedes saben que son moléculas que se encuentran en las células, se expresan en proteínas que se expresan en la membrana de los linfocitos y de las células de todo el cuerpo, que son las que hacen el reconocimiento inmunológico, ¿está bien? Y que son altamente variables, por eso no se puede trasplantar un órgano de cualquier persona a otra persona, sino siempre se tiene que hacer un análisis de histocompatibilidad. Entonces dijeron, bueno, probemos con estas proteínas que son muy variables en la población, probemos con los grupos sanguíneos, probemos con algunas proteínas séricas, y metiendo todos esos datos alrededor de las variantes y utilizando tablas de frecuencias poblacionales que ya existían para el caso de trasplante de órganos, desarrollaron una fórmula que fue el primer índice de abuelidad. Esta Asociación Americana por el Avance de la Ciencia, este grupo que vino con ayuda de la Asociación Americana por el Avance de las Ciencias a la Argentina, es un grupo que además trajo un arqueólogo forense, Clyde Snow, que nos enseñó en la Argentina a cómo realizar exhumaciones de cuerpos, en particular en fosas comunes, con técnicas arqueológicas, de manera de no estropear el escenario donde se encontraban depositados esos cuerpos, porque ¿qué pasaba?
los juzgados venía una fiscalía, pedía una pala mecánica, levantaba con la pala mecánica todos los restos ahí, los mezclaba y después era imposible identificarlos y rearmarlos. Y por el otro lado, en ese momento tampoco había técnicas de extracción de ADN a partir de restos óseos para poder hacer pruebas genéticas. O sea que se perdía la información, la información que se podía obtener de esos restos. Entonces, bueno, ahí se crea el equipo argentino de antropología forense. ¿Qué es el índice de abuelidad? Bueno, básicamente, ustedes ya son especialistas, no les tengo que explicar, saben mucho de genética, pero nosotros somos el 50% de nuestro papá y el 50% de nuestra mamá. O sea que en una situación en la cual nos falta esta generación, este hijo se puede rearmar a partir, se espera que haya heredado un cuarto de la información genética de cada uno de sus abuelos. ¿Está bien? Entonces, en base a eso, teniendo la información de cada uno de los abuelos, uno puede rearmar la genética de los padres y al mismo tiempo ver si ese posible nieto o esa posible nieta comparten esa información genética y dar una valoración estadística de esa prueba. ¿Está bien? Si tienen preguntas, interrúmpanme todo lo que quieran, porque no tengo ningún problema, no me voy a olvidar de lo que sigue igual. Acá están los primeros sistemas, a ver si puedo ponerlo más acá porque me gusta mirar, los primeros sistemas que se utilizaron, grupos sanguíneos, proteínas célicas, enzimas eritrocitarias, el HLA, y esto daba una probabilidad, digamos, se podía llegar a probabilidades de inclusión, fíjense que son bajitas, porque yo supongo que ustedes ya deben haber visto en genética lo que es el índice de paternidad y el valor estadístico al que llegan. Puede ser que, bueno, uno hoy en día no informa una prueba de paternidad con un 96% de probabilidad de paternidad, ¿está bien? O sea, tenemos suficiente desarrollo de marcadores genéticos que nos permiten llegar a valores muy, muy, muy altos, del 99,99, 99, 99, 99%. Pero con los abuelos es distinto, pues nos falta la generación de los padres. Entonces, bueno, ya esto era lo que se podía lograr, hasta donde se podía llegar como mínimo y como máximo era del 96 hasta el 99% de probabilidad de abuelidad. Con este índice de abuelidad se restituye la primera identidad de una nieta apropiada, que fue Paula Eva Logares, en el año 1984. Ella había sido apropiada por un comisario. Habían secuestrado en el marco del Plan Cóndor. El Plan Cóndor fue un plan sistemático de captura y de, digamos, de desaparición de militantes en toda Latinoamérica. ¿Está bien? Estaba muy avalada por Estados Unidos, y en el marco del Plan Cóndor, los papás de Paula estaban en Uruguay con ella, y los secuestran, los traen a la Argentina, a los padres los desaparecen, y a Paula se la queda un comisario. Y a partir de este índice de abuelidad se logra la primera restitución. ¿Y dónde se realizó esa primera restitución? En un lugar que tuviera técnicas de inmunogenética. Entonces era un lugar que trabajaba como hacía las pruebas bioquímicas para los trasplantes de órganos, o sea, un servicio de inmunología dentro del Hospital Durán. Una de las cosas muy importantes de esto es que este índice de abuelidad, por eso digo la importancia de la ciencia y de comunicar la ciencia, ¿no? Este índice de abuelidad se publicó en esta revista que es The American Journal of Forensic Medicine and Pathology, con este título, que es Human Genetics and Human Rights. Se publica el desarrollo del índice de abuelidad y el caso de Paula Eva Logares. Cuando se manda el artículo a su publicación, ustedes vieron que cuando uno manda a una publicación científica, lo que ocurre es que hay un board de personas, de científicos que evalúan el trabajo para ver si es aceptable para la revista. ¿También? Fue tal el shock de que se expusiera el caso argentino, estos delitos de apropiación, y al mismo tiempo se desarrollara un sistema científico que sirviera para dar respuesta a una violación grave a los derechos humanos, que el comité editorial de la revista decidió
que iba a dedicar toda la revista a desarrollos científicos que sirvieran para la reparación de derechos humanos. Y esto fue un hito, porque normalmente, o sea, hemos visto desarrollos científicos, o sea, experimentos eugenésicos, la ciencia desarrolló la bomba atómica, digamos, hubo siempre había como una mirada de la ciencia de que había servido para graves delitos de lesa humanidad, pero nunca se había publicado en una revista científica desarrollos científicos para la reparación de violaciones a los derechos humanos. Entonces, esto fue realmente histórico para una revista que, si ustedes vieron que ahora, por ejemplo, revistas importantes, Nature, Science, bueno, este journal era uno de los journals de la época de los más importantes que había a nivel internacional. Y esto fue un impacto muy grande y empezó a motivar a la comunidad científica internacional a seguir ayudando a la Argentina en el proceso de identificación y búsqueda de personas desaparecidas. Nada, esto solamente para contarles determinados hitos. Después de 1984, o sea, en 1984 se realiza en la Argentina, no sé si ustedes vieron la película 1985. Bueno, si no vieron la película 1985, es la historia de los juicios contra los militares de las Fuerzas Armadas que perpetraron estos crímenes durante la dictadura. Está bien, es una película, la verdad, es entretenida, está muy bien contada y les va a dar un panorama de lo increíble que fue en nuestro país, porque apenitas de venida la democracia, en la mayoría de los países de Latinoamérica donde tuvieron procesos dictatoriales, decidieron no juzgar a los genocidas o a quienes habían tomado ilegítimamente el gobierno. En el caso de la Argentina no, se generó una Comisión Nacional para la Desaparición de Personas, donde se juntaron miles de declaraciones y de testimonios, y el primer presidente de la democracia, digamos, en 1983, Raúl Alfonsín, decidió empujar los juicios. Antes los militares eran juzgados por juzgados militares. En este caso, fueron juzgados por juzgados federales, porque cometieron delitos federales. Y esto fue un hito en la historia de la Argentina y en la historia de, digamos, de los procesos de Latinoamérica, ¿no? Porque en muchos países como Chile, por ejemplo, que tuvo una dictadura terriblemente sangrienta también, hubo una justicia transicional y una negociación con Pinochet, que fue el perpetrador de tantos crímenes, y él estuvo 12 años en el Senado como senador luego durante la democracia. En el caso de la Argentina, no. En el caso de la Argentina, inmediatamente se realizó una investigación y se juzgó a las cúpulas militares. Entonces esto realmente fue muy importante. Y otra de las cosas importantes acá fue que en 1987 las abuelas tenían este índice de abuelidad, pero ellas tenían que hacer la investigación y decir, bueno, esta niña puede ser la nieta de esta familia, tenía que judicializar el caso, el juez pedía una prueba inmunológica en el Hospital Durán y si daba negativa se cerraba el caso. ¿Está bien? Y estábamos hablando de que había más de 500 niños que habían sido secuestrados o nacidos en cautiverio. Entonces, ¿cómo hacer, decían las abuelas, para que no se cierre el caso con eso? Porque esa niña quizás podía ser de otro grupo familiar y cuando se cerraba después le llevaba 2, 3 años lograr que otro juez se interesara y sometiera nuevamente a ese niño o esa niña a una prueba. Entonces, ahí tuvieron una idea que imagínense la época, aparte, en 1987 no se hablaba de bases de datos genéticos, ¿está bien? Y las abuelas inventaron el término base de datos genéticos. Dijeron, ¿se puede armar una base de datos donde quede nuestra sangre y nuestros perfiles genéticos albergados de manera que cuando se toma un perfil genético de un niño o de una niña se compare contra todos los grupos familiares? Bueno, el gobierno de Raúl Alfonsín decidió crear por ley el Banco Nacional de Datos Genéticos, que es la entidad que yo dirijo, para justamente crear esa base de datos genéticas. Para que ustedes se den una idea, esa primer base de datos genéticos que se crea en 1987, recién en 1995 tenemos la siguiente base de datos genéticos en el mundo. ¿Está bien?
que es la de la guerra, la que permitió la identificación de los cuerpos en la guerra de los Balcanes. Entonces, fíjense, estas mujeres, qué poder, ¿no? Qué capacidad de pensarse ellas, no solamente como víctimas, sino también de mandarle al Estado que les dé respuestas y al mismo tiempo de mandarle a los científicos, hacer las preguntas que los científicos no nos hacíamos. ¿Está bien? Entonces, esto para nosotros es muy importante porque en estos días que yo estuve reunida con varias organizaciones, de hecho hoy nos vamos a reunir con una organización de familiares, hablábamos justamente de empoderar a los familiares para que sean parte del proceso de búsqueda. ¿Está bien? No dejarlos afuera del proceso de búsqueda, porque ellos son las víctimas, pero al mismo tiempo son quienes pueden pensar también desde su propia necesidad y su propio dolor, qué preguntas hacerle al Estado, a la ciencia, cómo generar una demanda genuina para que el Estado se comprometa en estas búsquedas. Perdón, esto dice, ahí está. Uy, ahora hice lío. Una de las cosas que les quería mostrar acá es, bueno, este es el periodo, digamos, estos son los 36 años del banco, hay otras imágenes, pero hay determinadas marcas, o sea, todos estos numeritos de acá fueron las identidades que se fueron restituyendo de niños que fueron apropiados, ya sea que nacieron en cautiverio o que estaban vivos a la hora del secuestro con sus padres. Y por el otro lado, otra de la interpelación de las abuelas al Estado Nacional tiene que ver con la creación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Las abuelas dijeron, no queremos estar apoyadas solamente en los jueces para que se hagan las investigaciones. Necesitamos una comisión que investigue también alrededor del posible paradero y que pueda mandar directamente, sin necesidad de abrir una causa judicial, una persona que se duda de su identidad al Banco Nacional de Datos Genéticos. Entonces se crea la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y a partir de ese momento empezaron a ingresar al banco cantidades de muestras. Se crea en 1992 cuando esos nietos y esas nietas de las abuelas ya eran mayores de edad. Entonces no eran las abuelas que los buscaban, sino también ellos que se acercaban voluntariamente a encontrarlos. Vamos. Bueno, no les voy a contar respecto de la ley del Banco Nacional de Datos Genéticos, pero bueno, la primera ley es de 1987. Luego, en el 2009 se modifica la ley, pero bueno, eso es parte de nuestra historia. Pero fíjense que a medida que fuimos avanzando en distintos procesos, por ejemplo, la genética forense comienza más o menos en 1984. Ahí se empiezan a hacer los primeros análisis por ADN, ¿está bien? Entonces prácticamente el banco nació con el nacimiento de la genética forense. Y en la medida que se fueron incorporando todas las, digamos, las herramientas, desde matemáticas hasta los marcadores genéticos que hoy en día conocemos, el ADN mitocondrial, el cromosoma Y, los marcadores autosómicos, el cromosoma X, ustedes le dicen de otra manera a la X. ¿No? X. Ah, el cromosoma Y, cromosoma Y. ¿Está bien? Bueno, a medida que fueron apareciendo todos esos marcadores, se fueron incorporando al proceso de búsqueda. ¿Está bien? Y fíjense cómo a medida que se iban incorporando la automatización y más marcadores y todo, fue aumentando la cantidad de identificaciones a lo largo de la vida del banco. Esto lo voy a pasar. Y voy acá, que acá es cuando les cuento cómo, digamos, cuando las instituciones interactúan de una manera virtuosa, digamos, se puede avanzar más rápido y tener éxito en las búsquedas y en las identificaciones. Nosotros trabajamos fundamentalmente articulando con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, con la Fiscalía Especializada en Delitos de Apropiación, e incorporamos a las abuelas de Plaza de Mayo a nuestro trabajo. O sea, el banco es una institución que interactúa también con las víctimas, ¿está bien? Por más que seamos una institución científica,
la puerta está abierta y mucha de la información que nosotros necesitamos, que es la información preliminar alrededor de un caso, nos la aportan los familiares. Y al mismo tiempo también interactuamos con el equipo argentino de antropología forense, que bueno, ustedes lo conocen muy bien en México porque ha trabajado acá y sigue trabajando, que es una ONG, pero ellos buscan a los padres de los nietos que nosotros buscamos. Entonces, bueno, hay una interacción permanente y fluida. ¿Qué es lo que tenemos acá? Es esto. Este es el panorama de cada uno de los grupos familiares. Fíjense que nosotros buscamos el nieto, faltan los padres, en algunos casos tenemos hermanos de la mamá y hermanos del papá, pero en otros casos tenemos familias bastante diezmadas, donde tenemos quizás 2 tíos que dieron muestra. ¿Está bien? El panorama de nuestros casos es muy variado. ¿Está bien? Y por el banco han pasado 14.000 personas dudando de su identidad. ¿Está bien? Y hasta ahora hemos recuperado 137 identidades. Entonces, incluso hemos abierto nuestra base de datos a madres que han sido víctimas de trata en el mismo periodo, de robo de bebés en hospitales, y bueno, y eso nos ha permitido dar respuesta a esas 14.000 personas que han dado negativas. Este es el flujo, no les voy a contar mucho, pero hay una solicitud de una pericia, se toman las muestras biológicas que pueden ser voluntarias o de allanamiento. Si la persona que se duda de su identidad, hay muchas pruebas de que podría ser un nieto de las abuelas y se niega a dar su muestra, hay que allanar. La justicia puede pedir un allanamiento o una solicitud de requisa personal, que es tomar las prendas que tiene en ese momento, que seguramente tienen descamación de células de la piel y nos permite extraer el ADN. Y por el otro lado puede pasar que tengamos que exhumar a un nieto o una nieta que murió antes de dar su muestra al banco. ¿Está bien? Entonces, con todo este universo de muestras, nosotros lidiamos a diario, de ahí se extrae el ADN y se obtiene un perfil genético a partir de los marcadores que ya les conté antes, autosómicos, cromosoma Y, cromosoma X y ADN mitocondrial. Se obtiene un perfil genético y se coteja contra la base de datos de familiares, se hace una comparación masiva y eso da origen a un informe pericial que puede ser negativo en la mayoría de los casos, ¿está bien? O positivo, ¿está bien? Y cuando es positivo, lo que es muy importante, y ustedes van a trabajar en esto, es la conciliación de los datos. ¿Qué es la conciliación de los datos? Es que el valor estadístico que nosotros obtuvimos y los datos antemortem y los datos postmortem coincidan. ¿Está bien? En el caso de los nietos, ¿cuáles son los datos antemortem? O sea, no vamos a hablar de datos antemortem, sino datos preliminares. Es que si la mamá desapareció embarazada en 1976 y se esperaba que tuviera un bebé en diciembre de ese año, uno puede esperar que ese niño tenga una partida de nacimiento desde diciembre para adelante o quizás desde octubre para adelante. ¿Está bien? Pero no puede ser que tenga fecha de nacimiento en su acta previa a la desaparición de la mamá o previa a la fecha estimada de parto. ¿Está claro? Entonces, bueno, todas estas cosas hacen a la conciliación de la información preliminar con la información genética y la información estadística que nosotros estamos obteniendo. No voy a hablar, porque no creo que todos son expertos acá, supongo en lo que es el ADN mitocondrial. ¿Hay alguien que no sabe lo que es el ADN mitocondrial o el cromosoma Y? ¿No? ¿Son chiquitos? Bueno, entonces les voy a contar. ¿Está bien? Ustedes, esto es un pedigrí, ¿está bien? Esto es un pedigrí y nosotros acá tenemos un abuelo y estamos buscando este nieto. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes saben que nosotros tenemos 23 pares de cromosomas y tenemos los cromosomas sexuales. Las mujeres hemos sido beneficiadas por un cromosoma X de más, por eso somos tan importantes, ¿está bien? Tenemos 2 cromosomas X, los varones, bueno, tienen un solo cromosoma X que le vamos a hacer, y tienen un cromosoma Y que es chiquito, ¿está bien? Entonces, el cromosoma Y, los varones, en la fecundación del óvulo y espermatozoide, pueden llevar un espermatozoide, puede fecundar un espermatozoide que lleva un cromosoma X o un cromosoma Y. De acuerdo a qué cromosoma lleve, el bebé que va a nacer es una nena XX o un varón XY. Entonces,
el cromosoma Y se pasa de padres a hijos varones. Entonces ustedes acá ven que este abuelo paterno, que está buscando un nieto, ¿está bien? Le pasó el cromosoma Y a su hijo desaparecido, ¿está bien? Pero si viene una persona que dude su identidad, y si fuera el nieto, tendría que tener el mismo cromosoma Y si es un varón. ¿Está claro? ¿Qué es el ADN mitocondrial? El ADN mitocondrial es un tipo de ADN que se encuentra en unas organelas muy pequeñas que son las usinas energéticas de las células, que son las mitocondrias. ¿Está bien? Esas mitocondrias se heredan de madres a hijos, o sea que son las madres las que le transfieren el ADN mitocondrial a sus hijos, ya sean varones o mujeres, pero siempre se transmite a través de las madres. Entonces, en este caso, nosotros tenemos una abuela materna que le transmitió a su hija desaparecida y esta hija desaparecida se lo puede haber transmitido a ese mismo ADN mitocondrial tanto a su hijo varón como a su hija mujer. Entonces, si yo analizo el ADN mitocondrial de una persona que se duda de su identidad y lo comparte en secuencia con esta abuela de este grupo familiar, y bueno, me estoy acercando un poquito y podría quizás ser el nieto o la nieta buscada. Obviamente que esto es poblacional, es como el color de ojos, ¿está bien? Entonces hay secuencias de ADN mitocondrial que son más comunes en toda la población y que no nos dan tanta información, y secuencias de ADN mitocondrial que son muy raras, que son como los ojos verdes o los ojos violetas, ¿está bien? Y lo mismo con el cromosoma Y. Entonces, uno después tiene que hacer una valoración de qué es lo que se está compartiendo. ¿Está claro? Y después, cuando uno tiene ya el perfil genético, ya tiene el ADN mitocondrial, perdón. Después hay marcadores que se heredan indistintamente del papá y de la mamá. O sea, yo recibo los marcadores autosómicos que están en los cromosomas autosómicos, ¿está bien? Que son, nosotros heredamos un par de cromosomas 1 en el cual un cromosoma 1 viene de mi papá y otro viene de mi mamá. Y así todos los pares de cromosomas, los 22 pares de cromosomas, ¿está claro? Entonces, ¿qué pasa? Esos marcadores autosómicos, yo obligadamente tengo que haberlos heredado de mi papá o de mi mamá, si no, no soy hija de mi papá o de mi mamá, ¿está bien? Se heredan indistintamente. Entonces, a partir de los abuelos, yo espero que esta persona, este nieto, tenga un cuartito de esa información genética, de esos marcadores autosómicos a partir de cada abuelo. Y eso es lo que yo vuelco en un programa estadístico, ¿está bien? Que me permite, ahí tengo cargados todos los grupos familiares, ¿está bien? Con sus características y sus perfiles genéticos, y por el otro lado cargo, meto ahí el perfil de marcadores autosómicos de ese posible nieto o de esa posible nieta. Entonces se hace una comparación masiva contra todas las familias que tengo en la base de datos. Entonces, ¿qué es lo que me arroja este programa estadístico si es que hay una identificación? Arroja un número que es como poner en los dos platillos de una balanza, ¿está bien? ¿Qué pesa más? Si que esta persona con estas características genéticas es el nieto, tiene estas características genéticas porque es el nieto de este grupo familiar, versus que en realidad lo comparte por el azar. Por ejemplo, yo tengo ojos marrones, vos tenés ojos marrones y no por eso sos mi hija. ¿Está bien? Entonces, yo puedo poner esa característica en una balanza, ¿está bien? Y definir el platillo para dónde pesa más. Si pesa para el azar o si pesa para que seamos mamá e hija. ¿Está claro? Bueno, esto es lo mismo. Entonces, por ejemplo, acá, este es un caso en el cual ese peso a favor de el vínculo biológico es este valor espantoso que no lo sé ni nombrar, que debe ser 167 trillones de millones de veces más probable, ¿está bien? Que haya una asociación. Y ahí es cuando nosotros nos entusiasmamos, porque decimos, le estamos encontrando un nieto a alguna de las abuelas y lo que más deseamos es que ellas estén vivas para darse ese abrazo con ese nieto. Entonces, pero no nos quedamos con este valor. Está la investigación preliminar.
está lo que tiene que coincidir, digamos, a nivel de investigación preliminar, que es lo que les conté antes, fechas de nacimiento. Nosotros hemos tenido algunos datos, algunos casos, en los cuales nos dio valoraciones estadísticas, ese número era 600.000 veces más probable, y sin embargo, la mamá había desaparecido embarazada en junio del 77, pero la partida de nacimiento de esta persona era previa a la desaparición de la mamá. Y esto no podía ser, porque en esa época no había computadoras para fraguar una fecha. Está bien, eran libros de actas foliados donde se registraba a una persona, no la podían haber registrado un año antes. ¿Está bien? Entonces, lo que quiere decir es que algunas veces, con algunos grupos familiares, porque están muy incompletos, tenemos falsos positivos. Y eso es crítico. Muchas de las cosas que nosotros nos preguntamos en la investigación preliminar tiene que ver justamente con detalles alrededor de cuál era la militancia de la embarazada, por qué centro clandestino se la vio, cuál es la posible fecha de parto, si hubo testimonio del parto, etc. Y si era un niño secuestrado junto a sus padres, marcas de nacimiento, características, digamos, color de pelo, qué edad tenía cuando desapareció, bueno, cuál fue la circunstancia en la cual se llevaron al niño, etc. Y en base a eso nosotros creamos una base de datos con todos esos datos para luego hacer la conciliación esta alrededor de la investigación preliminar. Entonces ahora voy muy rápido, porque se me van a dormir, a las preguntas que nosotros nos hicimos después de esa pregunta primera que se hicieron las abuelas, que era si su sangre servía para identificar a sus nietos y se podía crear un índice de abuelidad. Nosotros tenemos grupos familiares muy, muy complejos, ya les digo, porque tenemos pocos familiares. Las menos son las situaciones en las cuales tenemos los 4 abuelos incorporados en el grupo familiar. Entonces, reconstruir a ese papá o esa mamá es muy difícil y nos quedan agujeros muy, muy grandes. Entonces, nuestra primer pregunta fue, ¿cómo diagnosticamos matemáticamente esos grupos familiares para saber cuál es el poder de identificación que tenemos con esa familia como está dentro de nuestra base de datos? Y esto es algo que también yo estuve hablando con la Fiscalía General de la República en una reunión, que ellos no tienen diagnosticado cómo están constituidos los grupos familiares dentro de las bases de datos. En algunos casos sí tienen un padre o una madre, pero en otros casos no tienen eso, tienen un hermano, un medio hermano, algún tío. Entonces yo les decía, ¿y cómo hacen esto? Porque no es lo mismo el criterio para una familia incompleta que el criterio de búsqueda para una familia completa. Y ahí es donde uno tiene que empezar a utilizar la ciencia e interpelar a la ciencia y desarrollar herramientas que le permitan diagnosticar cómo están esos grupos familiares. Entonces, uno de los trabajos que hicimos tiene que ver con eso. Yo no me voy a meter en la cosa matemática, pero les voy a explicar algo muy, muy simple. Nosotros tenemos un grupo familiar así, donde tenemos una abuela paterna y un tío, y queremos saber si el nieto viene, ¿lo vamos a poder identificar fehacientemente? Y si viene una persona que no es el nieto, ¿la vamos a poder excluir? ¿Vamos a poder decir, no, este no es el nieto? O sea, esos son los riesgos que nosotros tenemos. El falso positivo, una persona que no es el nieto, pero que nos da un valor estadístico alto, y el falso negativo, que el nieto esté en nuestra base de datos y que no lo podemos identificar porque no es suficiente la información genética que tenemos. ¿Está claro? Entonces, uno puede simular y hacer modelos matemáticos y hacer estos gráficos, ¿está bien? Donde lo único que les quiero mostrar es esto. Lo rojo serían los valores estadísticos que nosotros esperaríamos para todas esas personas que no son nietos de este grupo familiar. ¿Está bien? Simulando las características genéticas de no nietos. ¿Está? Y esto es la curva de los valores estadísticos simulando posibles nietos verdaderos. ¿Está bien? Matemáticamente. Entonces, ¿dónde está el lugar del riesgo?
acá donde se cruzan estas dos curvas, porque en los valores que nosotros obtenemos acá, o podemos estar perdiendo un nieto, o podemos estar identificando falsamente un nieto. Entonces, cuanto más separadas están estas curvas, mejor es el poder estadístico de ese grupo familiar para la identificación. Y eso es una herramienta que para nosotros es terriblemente útil en nuestro trabajo cotidiano. Bueno, obviamente que uno cuando desarrolla todas estas herramientas lo que quiere es comunicarlas a, digamos, a todos los científicos y a toda la gente para que les sirvan estas herramientas al momento de tener que aplicarlas en sus propias búsquedas en sus propios países. ¿Está bien? Entonces, bueno, se publican en journals internacionales, ustedes ya lo van a hacer cuando sean excelentes científicos y científicas, y bueno, van a disfrutar digamos, de que la comunidad internacional valide estas herramientas. Para que ustedes se den una idea, esto también es lo mismo que les conté antes, pero ahora es el universo de los grupos familiares que nosotros tenemos en el banco. Esto es la probabilidad de identificar superando un valor estadístico. Está bien que va de 0 a 1. Y esta es la probabilidad de excluir. Está bien que va de 0 a 1. Probabilidad de excluir es de no comernos un falso nieto. Fíjense que estas familias están en la situación ideal, porque vamos a poder excluir y vamos a poder incluir. Pero después tenemos acá todo un universo en el cual en algunos casos podemos excluir y en algunos casos no vamos a poder excluir, ¿está bien? Y en otros no vamos a tener suficiente, no vamos a obtener un valor estadístico alto, como está conformado el grupo familiar. Entonces, bueno, esto es parte de nuestro trabajo diario, que es tratar de definir cómo están nuestros grupos familiares, diagnosticarlos y empezar a pensar qué otras herramientas podemos utilizar en el proceso de identificación. No me voy a meter mucho porque ya me queda poco tiempo, pero vamos a la segunda pregunta que nos hicimos. Cuando nosotros pudimos diagnosticar los grupos familiares y decir, estos están muy flojos de papeles, nunca vamos a poder identificar el nieto, y si lo tenemos en nuestra base de datos no lo estamos viendo, ¿está bien? Empezamos a decir, bueno, ¿cómo hacemos para completar este grupo familiar? Entonces, bueno, había abuelos o había abuelas que habían fallecido ya, entonces les pedimos a nuestros antropólogos forenses que comiencen a exhumar, le pedimos permiso a las familias para completar los grupos a través de exhumaciones, ¿está bien? Y ahí nos sucedió la segunda cosa, que es que muchas familias tenían varios familiares que habían fallecido. Entonces empezamos a decir, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Los vamos a exhumar a todos? ¿Hay alguno que es más importante que el otro? Algunas veces es más fácil, porque yo digo, si es un abuelo, y obviamente es prioritario en lugar de tener un tío. Si es un hermano completo, por ejemplo, también es prioritario. Algunas veces uno se da cuenta intuitivamente, pero otras veces no es tan fácil esto. Y algunas veces hay diferencias muy grandes entre un abuelo o una abuela. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Y sí, hay diferencias estadísticas grandes. Entonces lo que hicimos fue desarrollar una nueva herramienta que nos permita predecir de todos los familiares que tenemos para incorporar a ese grupo familiar, cuáles son los prioritarios, y de esa manera no estar exhumando a todos los familiares, pues la verdad que es muy sensible para las familias, ¿está bien? Entonces uno, por una cuestión de respeto, dice, bueno, vamos a priorizar a quién, ¿está bien? Entonces, acá, en este trabajo, que también no voy a hablar mucho de matemática estadística, pero miren, tenemos un grupo familiar donde la posibilidad de exhumar, este grupo familiar tiene este pedigrí, estas personas a rayitas ya las tenemos incorporadas, pero tienen muy bajo poder estadístico, ¿está bien? Entonces había una posibilidad de exhumar al abuelo materno, al papá de la mamá desaparecida, o a la abuela, ¿está bien? Entonces, este es el valor estadístico basal. Sin el abuelo y sin la abuela, este puntito verde me dice dónde está situado el grupo familiar, qué valor estadístico voy a obtener y si voy a poder excluir o no. Cuando nosotros incorporamos a la abuela, o sea, cuando simulamos incorporar a la abuela,
este puntito verde se corre para acá, o sea, mejora el poder estadístico, pero no mejora tanto como cuando nos planteamos incorporar al abuelo, ¿está bien? Entonces esto nos permite definir en algunas situaciones quién es más importante al momento de hacer una exhumación, ¿está bien? Y de esa manera también ahorrar recursos y por el otro lado cuidar, digamos, la sensibilidad de las familias que nos permiten hacer las exhumaciones. Entonces, bueno, esto, acá, por ejemplo, este puntito que es rojo, poniendo a la abuela sola, si ponemos al abuelo y al abuelo, obviamente que se va mucho más arriba, ¿está bien? Y completamos el grupo familiar. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, desarrollamos una aplicación para esto, entonces lo que hacemos es meter los datos ahí del grupo familiar, le decimos qué familiares están disponibles, y la misma aplicación nos dice, nos arma este gráfico y nos dice quién nos conviene priorizar a la hora de exhumar. Entonces, bueno, esto la verdad que está bárbaro, porque nos sirvió muchísimo como herramienta de trabajo con los antropólogos forenses. ¿Está bien? Bueno, esto lo voy a pasar porque es rápido. Esta es la herramienta, es una aplicación que la tenemos metida en nuestro servidor. ¿Está bien? Y de ahí hacemos los estudios. También, bueno, esto no se los voy a contar porque es largo, pero ¿qué pasa? Más allá de todo esto, hay veces que no logramos incorporar más familiares. Entonces, bueno, ahí es donde decidimos empezar a incorporar otros marcadores genéticos que nos permitan aumentar el poder estadístico. Y ahí usamos SNPs o polimorfismos de nucleótido simple, que son pequeños cambios en el ADN, en las bases del ADN. Está bien que nos permiten, o sea, hay herramientas hoy en día que nos permiten analizar miles de estos SNPs, y al analizar miles de estos SNPs, logramos con muy poquitos familiares dentro de un grupo familiar un poder estadístico bastante alto. Acá les muestro, por ejemplo, de nuevo, esto es, tenemos un abuelo y una abuela, solamente de la mamá, porque del papá es desconocido, con 30 de estos marcadores, el puntito está acá, pero a medida que vamos aumentando la cantidad de estos marcadores, va aumentando el poder estadístico de identificación y va aumentando el poder de excluir. No nos vamos a comer ni un falso positivo ni un falso negativo. Entonces, ahora estamos en un proyecto que es definir la cantidad de SNPs que vamos a utilizar, seleccionarlos y utilizar estas herramientas tecnológicas nuevas para poder dar esta respuesta a esas familias que quizás nosotros tenemos el nieto ahí y no lo vemos. ¿Está bien? Y la otra pregunta que nos hicimos es si con esto, porque muchos nietos ya fallecieron antes de dar su muestra al banco y algunos fueron cremados. Entonces son los hijos de esos nietos posibles que dicen, ¿nuestra sangre puede servir para ver si somos bisnietos de las abuelas? Entonces, bueno, estamos justamente con estas nuevas herramientas y estas herramientas de priorización, estamos desarrollando modelos para cada grupo familiar para poder dar esa respuesta. En ausencia del nieto y del papá del nieto, poder identificar a través de los bisnietos. Esto es solamente para que vean cómo fue creciendo con la incorporación no solamente de instituciones del Estado, sino con las nuevas herramientas, la posibilidad de identificación. Y lo que les quería mostrar, solamente voy a ir a... Acá, fíjense lo difícil que es nuestra búsqueda también respecto de la investigación preliminar, porque de los 266 nietos que nos quedan por buscar, 231 casos no hay testimonio de parto. ¿Está bien? Porque la mamá, digamos, la secuestran embarazada, pero no se la vio en ningún centro clandestino. Entonces no se sabe cuál fue el destino, o si había otros centros clandestinos donde esa mamá estuvo y no hubo un testigo que pudiera decir fehacientemente si ese bebé nació o no nació en cautiverio. ¿Está bien? Uno pensaría que si secuestran a una mamá con 2, 3 meses de embarazo y quizás por las torturas podría haber perdido el bebé y no haber llegado a término. Sin embargo, una gran cantidad de los nietos restituidos nuestros son de mujeres que estaban
muy recientemente embarazadas. Entonces, es muy difícil para nosotros, careciendo de testimonios, poder saber si efectivamente llegó a término ese embarazo o no, pero nosotros los tenemos que seguir buscando de todas formas. Respecto de las fechas de parto por año, 1977 fue el año, digamos, donde tienen que haber nacido la mayor parte de estos niños, y lo que les quería mostrar era por qué hablamos de un plan sistemático de apropiación y robo de bebés. Porque de los casos resueltos de apropiación, el 71% fueron registrados como hijos biológicos propios y tenían partida de nacimiento declarando parto domiciliario. ¿Está bien? Esto, digamos, nos sirve a nosotros cuando la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, cuando hace investigaciones alrededor de las partidas de nacimiento de esa época, y todas las que tienen parto domiciliario vienen al banco. Y como esto no era solamente de lo que generó la dictadura, sino que era algo muy común culturalmente, inscribir un chico como propio, de comprarlo y inscribirlo como propio, nos llegan miles de casos al banco de personas que tienen que ser analizadas de ese periodo. Por eso tenemos 14.000 personas en nuestra base de datos y solo 137 identificaciones. ¿Está bien? Y lo otro, fíjense que el 63% de esos casos de nietos restituidos estaban en poder de las Fuerzas Armadas. ¿Está bien? Tenían vinculación con las Fuerzas Armadas o posible vinculación un 10%. Solamente un 27% fueron adopciones genuinas, gente que no estaba vinculada con las Fuerzas Armadas, pero que sí cometió delito de sustitución de identidad, porque lo inscribió como propio en muchos casos a un niño que lo debería haber adoptado legítimamente. Esto permitió, o sea, todas estas restituciones permitieron demostrar que hubo un plan sistemático de apropiación y robo de bebés y permitió llevar nuevamente a los militares a juicios en megacausas por delitos de apropiación. O sea que nosotros hoy en día, todavía en Argentina, seguimos juzgando a los perpetradores de estos crímenes. Y muchos de ellos ya han muerto presos, están en la cárcel, y a pesar de estar en la cárcel, se los sigue juzgando por nuevos crímenes que aún se siguen, digamos, identificando por estas herramientas científicas. Una de las cosas que el banco trabaja también, nosotros somos un instituto científico, pero, a ver, para mí es muy importante, y ustedes el día de mañana en su profesión tienen que saber que ustedes no están trabajando para ustedes, están trabajando para dar una respuesta a la sociedad. ¿Está bien? Y que atrás de todo esto hay familiares que han sufrido terribles desapariciones dentro de sus grupos familiares y que son ellos los que tienen derecho a que ustedes trabajen para darles respuesta a esos casos. ¿Está bien? Entonces esto es muy importante que nosotros lo aprendamos. Entonces, dentro del banco, nosotros tenemos una política de también participar de todas las convocatorias, digamos, y federalizar la tarea del banco, ir a los colegios secundarios, hacer actividades y hacer campañas, sumarnos a las campañas que hacen las abuelas de Plaza de Mayo, ponerle, esta es Plantamos Memoria, fue durante la pandemia, no podemos salir, bueno, vamos a plantar arbolitos de memoria en cada una de nuestras instituciones, ¿está bien? O la campaña Florece Identidad, donde hicimos una campaña para que las niñas vengan a dibujar las flores que adornan las paredes del Banco Nacional de Datos Genéticos, ¿está bien? Y son niños que pueden ser hijos de los nietos de las abuelas, como hijos de los trabajadores y las trabajadoras, y realizamos esta actividad para apoyar la búsqueda de las abuelas. También otra de las cosas que hicimos, hay una gran feria tecnológica que se llama Tecnópolis, y armamos un juego para que los niños puedan crear su propio árbol genealógico y ver cómo se heredan sus genes de un nieto a sus abuelos. Bueno, este juego parece que hizo furor, porque ahora nos piden el juego en todos los colegios, y bueno, y ya lo están replicando en muchísimos lugares. Y otra de las cosas que hacemos, que también tiene que ver con esto de
nuestra obligación de que nosotros trabajamos para las familias, es que el banco está de puertas abiertas a los familiares y a los nietos restituidos. Y por ejemplo, este es, o sea, es uno de los nietos restituidos, Sebastián Casado Tasca, que fue restituido hace bastantes años, pero le entregamos su legajo genético, ¿está bien? Le entregamos todo el trabajo que hizo el banco desde 1987, en que se le tomaron muestra a los familiares vivos que lo buscaban a él, hasta el día de hoy, con todos los marcadores genéticos que pasamos, desde la histocompatibilidad, desde todo. Y la verdad que para ellos también, así como las abuelas le entregan el legajo de la historia de vida de su familia, para ellos ver la cantidad de familiares que los estuvieron buscando, que quizás no los conocieron, porque en el momento de la restitución muchos habían fallecido, ¿está bien? Les generó como una impronta de decir, a mí realmente me buscaron con mucho amor y tuve una familia muy, muy grande que me estuvo esperando durante años. Entonces, esto también es una de las tareas que nosotros realizamos y que por el otro lado, y ahora vuelvo a ustedes de vuelta, es muy importante porque cuando un nieto o una nieta viene, o cuando una abuela o un abuelo vienen al banco a charlar con nosotros, ¿está bien? A sentirse que están en su casa, que esa institución se creó para ellos, también a nosotros nos motiva a seguir con la búsqueda, porque nos pone en el lugar histórico y el lugar social que tenemos que tener. Nosotros no solamente somos científicos despojados, digamos, del mundo dentro de un laboratorio, sino somos personas que tenemos un deber ético y un deber político de dar respuesta a una sociedad que necesita de nuestras herramientas. Entonces, esto es muy importante que no lo pierdan de vista el día de mañana. Cuando ustedes trabajan en una pericia, están trabajando para una familia. Y es esa familia la que tiene todos los derechos de cuestionar, de preguntar, de interpelar, de presionar. ¿Está bien? Ténganles mucha paciencia y entiendan que ustedes trabajan para ellos. Bueno, nada más. Yo les agradezco poder haberles dado esta charla. Espero que les haya servido. Si me quieren hacer preguntas, todo lo que quieran. Profesora. Entonces entiendo que están incorporando los SNPs para hacer investigaciones. Respecto a los SNPs que están utilizando para hacer también las filiaciones, ¿están utilizando algún panel, un número mínimo de SNPs o cuántos están probando más o menos? Sí, a ver, te contesto. Estamos probando un panel que tiene unos 600.000 SNPs. Ahora, hay trabajos que dicen que, digamos, que conviene, nosotros los SNPs de kinship que vamos a utilizar, hay trabajos de Daniel Kling y de Andreas Tilmar que lo que proponen es utilizar más o menos unos 20.000 SNPs, o sea, no más de 20.000. ¿Por qué? Primero por el ligamiento genético que pueden tener, entonces en ese orden se hace como algo que se llama pruning, que es como un filtrado, en el cual tienen que reunir determinadas características esos SNPs para poder ser utilizados en kinship y que no den valoraciones estadísticas ni excesivamente exageradas y que no sean verdaderas y que permitan establecer estos vínculos más distantes. Así que lo que estamos haciendo ahora es de ese panel de 600.000 SNPs, que creo que se llama Global 24G, algo por el estilo, no me acuerdo bien el nombre, estamos haciendo el pruning ese, eligiendo esos 20.000 SNPs que nos pueden dar esa respuesta, y al mismo tiempo los estamos cruzando con un trabajo de un panel FORCE que publicaron Andreas Tilmar y Daniel Kling, que tiene más o menos unos 3.700 SNPs de kinship, que los estamos incorporando para ver cómo funciona. Con los 3.700 alcanza y sobra, ¿está bien?
En las simulaciones que hemos hecho separa perfectamente los falsos positivos, o sea, los positivos verdaderos de los falsos positivos, y con un tío podemos hacer una identificación de un nieto. Ahora estamos haciendo las simulaciones para ver si llegamos a los bisnietos con 3.700 o vamos a ampliarlo a los 20.000, pero lo que vamos a analizar igual son los 20.000 y vamos a tener esa información y después vamos a ver cómo lo utilizamos. Quedaste sin volumen. Ok. Ay, gracias por su plática. Yo tengo una pregunta más, no sé si procedimental es la palabra. Con base en la experiencia que ustedes tienen en el banco y en Argentina específicamente, ya sé que a lo mejor es una pregunta sin respuesta fácil, pero ¿cuál cree usted que sería la manera en que México podría pasar de la situación que tenemos con la situación forense y los datos genéticos y la falta de o lo que sea que haya, cómo podríamos llegar al punto en que estar en Argentina? Porque entiendo que al final es el resultado de la crisis que atravesaron y no fue un proceso fácil y claramente fue un proceso impulsado por las familias, un poco creo yo como lo que está pasando en México, pero ¿cómo podríamos como país llegar a o sea, ¿se puede llegar? ¿Y cuál sería la ruta que podríamos seguir? Sí, a ver, toda esta semana estuvimos reunidos digamos, con las instituciones que participan de los procesos de búsqueda, ¿no? Yo creo que, a ver, hay cosas que son aplicables, hay cosas que no son tan aplicables, porque en el caso argentino, de lo que yo hablo es de un universo acotado en un periodo de tiempo. ¿Está bien? Entonces las herramientas y la forma de investigación y todo es acotado. Ustedes acá tienen la definición de desaparecido, es una definición tan amplia que algunas veces es difícil abarcarla en su totalidad, porque para ustedes desaparecido es una persona que puede haber sido víctima de desaparición forzada por el ejército, por el narcotráfico, una mujer que se suicidó y no se sabe el paradero, alguien que fue atropellado por un auto y aparece en una morgue sin identificación. O sea, hay una variedad grande y por el otro lado es un conflicto que se extiende en el tiempo. ¿Está bien? Entonces, es difícil. Yo digo, es difícil, pero no es imposible. ¿Está claro? Para mí, lo que yo vi durante este tiempo fundamentalmente es la falta de diálogo entre las instituciones que están afectadas al proceso de búsqueda. Entonces, cada uno tiene sus datos, su base de datos, no se comparten. Está la base de datos del equipo argentino de antropología forense y no se puede acceder a los datos que hay en otras instituciones o en otras fiscalías. No hay una trama de diálogo, se dieron algunas situaciones en las cuales estábamos con todos los actores y de golpe alguien decía, bueno, pero nosotros necesitamos esto y no logramos conseguirlo, y de golpe uno dice, bueno, pero él tiene esos datos. ¿Está bien? Estamos en la misma sala y nosotros nos quedamos como, ¿cómo puede ser que tenemos que tener una reunión y esto podría ser? En la experiencia de la Argentina y en la experiencia del banco, nosotros todos los lunes nos reunimos, todos los organismos que participamos del proceso de búsqueda. Y somos organismos distintos. Hay una fiscalía, está la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, está el banco, está el equipo argentino de antropología forense y está la sociedad civil, Abuelas de Plaza de Mayo. Y analizamos todos los datos que tenemos y discutimos de cómo perfeccionar la búsqueda. ¿Está bien? Y si eso no se logra, si no se logra un entramado, una sintonía, un trabajo que tiene que empezar por sentarse a hablar. ¿Está bien? Por sentarse a hablar, sentarse en reuniones y ver qué necesita cada organismo y cómo se puede interactuar. ¿Está bien? Tiene que ver con formar una base de datos única, integrada, de todos los casos. Por ejemplo, en Colombia tienen una base de datos que es muy interesante y que yo la vi funcionar en línea, identificar en línea, que se llama el CIRDEC. Y ahí tiene lugar de acceso para la población civil,
y luego para todos los organismos que participan del proceso de búsqueda. Entonces, ante la desaparición de una persona, inmediatamente se carga ahí, se carga toda la información preliminar, desde los familiares, desde la investigación de las fiscalías y todo, y uno está mirando el proceso en tiempo real de cómo se va haciendo esa investigación. Hasta que se encuentra un cuerpo, ingresa a la base de datos y se ve la finalización del proceso de identificación. Pero si no se logra integrar toda esa información, yo creo que es imposible, por más complejo que sea la información. Algunos laboratorios dicen, tenemos una problemática que tiene que ver, es verdad, muchos cuerpos los queman y de golpe se rescata un fragmento y todo, pero eso es un problema técnico. No es el 100% de los casos de desaparición. ¿Está bien? Entonces, el problema técnico lo van a seguir teniendo. Lo que no puede ser es que no integren la información, porque se van a seguir creando instituciones para seguir dando respuesta cuando en realidad es un problema de integración. ¿Está bien? Y ustedes tienen un país muy, muy amplio, con muchísimos estados. Bueno, tienen que tener una base integrada. ¿Está bien? Donde se pueda cargar en cada estado la información alrededor de una desaparición. Donde haya una administración nacional, si se dice, alguien que administre esa base de datos. Pero donde se pueda trabajar en tiempo real en esos procesos de búsqueda. Porque uno sabe que una persona puede haber desaparecido en un estado y aparecer muerta en otro estado. Además, ustedes tienen otro tema también, que es la enorme inmigración que atraviesa México para ir a Estados Unidos. ¿Está bien? Entonces, también ahí hay que hacer convenios con los distintos estados, hay que integrar las bases de datos, hay que poder compartir perfiles genéticos, porque, o sea, si no va a ser imposible. Y eso lleva muchos años. El banco tiene 36 años de trabajo encima, ¿está bien? Lleva muchos años, hay que tener paciencia. Lo que no puede ser es que no dialoguen entre las instituciones y no compartan la información que tienen. Bueno, muy linda la charla. Un ejemplo creo que fundamental para entender justamente la aplicación de ciencia pública a la resolución de problemas sociales reales, ¿no? Que es antropología aplicada en algún sentido. Creo que ese modelo es bueno, digamos, que se tomara siempre en México y se ha insistido en muchos foros que tanto Colombia como Argentina tenían una respuesta desde hace muchos años con 30 y tantos años de trabajo y pues bueno, no se ha hecho mucho caso, qué bueno que está acá para también interactuar y un poco dejar esa impronta, ¿no? Que creo que sería importante. Y en relación a esta parte de los tiempos de operación institucional en la cual se ha construido el Banco Nacional de Datos Genéticos, pensaba en el discurso que hoy se tiene con esta cosa de identificación con enfoque masivo. Y lo están trabajando mucho y en cada foro lo dicen y está generando una falsa expectativa en los familiares y se me hace muy irresponsable que se tenga ese discurso en instituciones mexicanas porque en realidad, dada la burocracia, ¿no? Y el sistema, digamos, judicial y de impartición de justicia en México, eso, digamos, de lograr una identificación masiva, yo lo estoy viendo por lo menos a un mediano plazo, o sea, unos 15, 20 años para que podamos tener una infraestructura real. El ejemplo de ustedes es, digo, ahora la tecnología ha avanzado, ¿no? Pero que yo hacia ese punto, o sea, a saber su comentario respecto de esta idea que se ha manejado, ¿no? Se sabe que en el aspecto político también se requiere de un poco apaciguar, ¿no? El descontento social que hay respecto de la parte de identificación, pero digamos en la cuestión técnica, uno como científico sabe que esa cosa no es viable, ¿no? En términos, digamos, reales, ¿no? Tan solo podemos ver pues los datos que ustedes tienen de la tasa de identificación es realmente baja, ¿no? Con toda la gran infraestructura y el trabajo maravilloso que ustedes hacen, la realidad es que la identificación forense es muy baja siempre. Entonces, eso hay que saberlo comunicar o no a la parte, digamos, de las familias y no generar la falsa expectativa, que se me hace lo más importante en términos de lo que sucede en México, porque bueno, uno de los otros ejemplos de esto también es el mecanismo extraordinario de identificación forense, que al menos en México se supone que iba a aglutinar a todo y terminaron echándolo para abajo. Entonces, en su experiencia, digamos, la pregunta es esa, ¿cuál sería usted la opinión respecto de este enfoque masivo?
Yo creo que te doy toda la razón. Yo creo que el enfoque masivo es bueno. A ver, nosotros tenemos acá un problema técnico grande que tiene que ver con qué perfil genético se sube a una base de datos, por un lado. Si son restos óseos que están muy degradados, quizás el perfil genético es incompleto y la pregunta del millón es, ¿lo subo a una base de datos o no? ¿Cuál es la calidad o hasta dónde? ¿Cuáles son los parámetros para subir un perfil genético? Muchas veces eso no se consigue y uno sabe que hay un montón de cuerpos que no van a poder ser identificados. ¿Está bien? A mí me parece que hay un tema de comunicación con los familiares, como vos decís. O sea, las abuelas, cuando dejaron su sangre, por ejemplo, nunca vinieron a golpearnos las puertas diciendo, ¿por qué no me encuentran a mi nieto? O lo que sea. ¿Está bien? Confiaron porque había un Estado que se había comprometido y que había comunicado bien cómo iba a ser el proceso de búsqueda. ¿Está bien? Y cuáles eran las posibilidades y cuáles eran las no posibilidades. Y eso generó confianza en los familiares, en dejar depositadas sus muestras y saber que cuando apareciera el cuerpo de su familiar, si es que lo podían identificar, les iban a dar una respuesta. ¿Está bien? Para eso las herramientas de comunicación son fundamentales. El Estado tiene que tener herramientas, o sea, no se puede decir ahora que vamos a hacer comparaciones masivas o que tenemos integradas la base de datos, vamos a identificar a todos los desaparecidos. ¿Está bien? Hay que hacerles entender eso a los familiares y por eso es tan importante el diálogo con los familiares. Por eso en los lugares que atienden a los familiares en las denuncias o que van a dar su muestra en el proceso de búsqueda, es fundamental hacerles entender esto. Que esto no es fácil, que no es simple y que no alcanza con dejar su muestra en una base de datos. ¿Está bien? Y por el otro lado, explicarles cuál es la complejidad del proceso de búsqueda previo, siquiera, a subir un perfil genético. Entonces, ahí yo creo que es vital la comunicación, la forma de comunicación, y que las familias sean conscientes de que esto no va a ser una tarea fácil y que probablemente lleve años y que probablemente no les den respuesta. O sea, de las personas desaparecidas, de los 30.000 desaparecidos en la Argentina, se han identificado 1.000. ¿Está bien? El resto no han podido ser identificados todavía. ¿Vamos a poderles dar respuesta algún día? Y no sabemos. ¿Está bien? Pero me parece que ahí tiene que haber una herramienta de comunicación y después tiene que haber una herramienta de mucho respeto del familiar. ¿No? Esto, ay, qué pesados, vienen de nuevo. Los de Ayotzinapa que tienen la carpa ahí, 8 años con una carpa ahí viviendo. ¿Está bien? O sea, ¿cómo puede ser que el Estado no, digamos, o sea, hay que dialogar, hay que buscar las herramientas, porque eso es lo que hace que luego los familiares tengan confianza en que si el día de mañana aparece su hijo o su hija, y bueno, sí, les van a dar una respuesta. Pero sin eso, nada, lo demás, para mí las comparaciones masivas son, digamos, o sea, uno tiene esperanzas que probablemente cuando integren todas estas bases de datos, probablemente va a haber identificaciones, pero no en una cantidad masiva. ¿Está bien? Todos tímidos. Una vez tuve una charla, digamos, con gente más o menos de la edad de ustedes, y fue muy cómico porque las preguntas que me hacían eran, ¿y vos cuántos hijos tenés? 2. ¿Y no se sintieron abandonados porque dirigiste el Banco Nacional de Datos Genéticos? ¿Y cómo fue tu vocación? ¿Cómo creció tu vocación? Y todo. Y fue muy divertido porque me sacaron del eje de las respuestas que uno tiene bastante, digamos, preparadas. Y bueno, fue muy lindo porque cuando llegué a casa les digo a mis hijas, ¿ustedes se sintieron abandonadas por mí en algún momento de su vida? Me dice, ay, mamá, anda al psicólogo, me dijeron, no molestes. Así que bueno, bueno. Pues muy bien, si no tienen una pregunta, ¿ibas a levantar la mano? ¿No? Ok. Bueno, pues entonces le agradecemos a la doctora Mariana Herrera
que haya venido y el tiempo que le ha dedicado a la visita y a conocernos y la gentileza que ha tenido para con nosotros y nuestros estudiantes para compartir sus conocimientos y su experiencia. Yo estoy segura que aunque no hicieron muchas preguntas, sin duda alguna, la conferencia de la doctora ha dejado huella en ustedes y seguramente será indispensable en su formación. Muchas gracias, doctora. Bueno, gracias a ustedes. No, lo expulso de acá y